Hola, mi nombre es Alan López y soy tu profesor de la materia Historia de la Música en este curso de verano del Instituto Macuilxóchitl 2020. Primero y antes que todo quiero darte la bienvenida a este curso de verano 2020. En esta ocasión la clase de Historia de la Música es para el grupo de tercer año de la licenciatura en Danza Folclórica Mexicana y también para el grupo de primer año de la nueva licenciatura en música de nuestra institución. Es una pena que no podamos vernos y que no podamos estar presentes viéndonos, pero trataremos de alcanzar todos los objetivos. Primero que todo quiero explicarte cómo funcionará la dinámica del curso. En esta plataforma, en este canal de YouTube, vas a encontrar una breve explicación de los elementos que vamos a ver en clase, y en la plataforma Moodle, esta semana vamos a estar trabajando todavía en el grupo de WhatsApp. Te voy a enviar los PDF que van a complementar lo visto en cada sesión y también las tareas semanales que debemos de cumplir. En caso de que no te puedas conectar en el horario establecido, puedes entrar a YouTube y ver estos videos. Ahora bien, es importante que nosotros entendamos en esta materia que es Historia de la Música, que vamos a ubicar dos elementos muy importantes. En primer lugar, la periodización ordinaria, llamémosla así, que se le da a la historia, que empieza desde la prehistoria, que no sabemos bien cuándo inicia, pero que aproximadamente culmina en el 3000 a.C. con la aparición de la escritura. De ahí en adelante hasta el siglo V, que viene siendo la Edad Antigua. Posteriormente del siglo V al siglo XV, que viene la época medieval. En el siglo XVI hacemos una transición con el Renacimiento y de ahí en adelante hacia el siglo XVIII hablamos de la época moderna y de la época contemporánea. Pero para hacer un vínculo entre la historia y el trabajo del hombre vamos a utilizar una periodización distinta, una periodización que casi no se ve, de la que casi no se habla, pero de esta el material estará ya en la plataforma y esta semana, porque estamos iniciando, estará en los grupos de WhatsApp. Ahora bien, en la historia hay periodos que algunos inician, que algunos toman como punto de partida desde la Edad Media, olvidándose de otros dos periodos muy importantes en la periodización ordinaria, que son la prehistoria y la época antigua, en la cual sí se hizo música o sí se estuvieron estableciendo los elementos de la música. Nosotros vamos a vincular, como ya lo decía, la evolución de la historia y la evolución de la música también a una visión histórica más material, y vamos a vincularlo al desarrollo del trabajo del hombre o al desarrollo del hombre y su trabajo también. En primer lugar, vamos a hablar de la música durante la prehistoria. En este momento, la hominización va a buscar, o los primeros homínidos, mejor dicho, van a buscar la forma de poder comunicarse con sus semejantes. Los sonidos guturales son los primeros elementos que inician con este proceso de comunicación entre los homínidos, entre seres de su misma especie. Pero también son estos los rudimentos de la música. Hay elementos que no podemos pasar por alto, que seguramente ustedes ya vieron, que son la intensidad y la altura, que estudiaron ya en sus clases de introducción a la música. Estos elementos son indispensables para la música y para poder considerar a la expresión artística como un elemento ya como tal acabado. El canto aparece entonces como el primer instrumento musical que comienza a manipular el homínido. De ahí en adelante empieza a utilizar algunos elementos percutidos y es ahí donde empiezan a hacer los instrumentos de percusión para poder acompañar al canto, y por tanto son los primeros elementos instrumentales que aparecen. De ahí en adelante vamos a hablar de la época antigua, y en la época antigua, chequen bien este dato,
Aparte de ser el segundo periodo del que hablamos, aquí también se produjo una evolución muy importante en la música. En esta época la música es prácticamente religiosa y por tanto las civilizaciones más desarrolladas en cuanto a las religiones son también aquellas que desarrollaron en alto grado su música. Este vínculo es muy importante que nosotros lo observemos, lo manipulemos y lo estudiemos, porque hablamos de un desarrollo de la civilización y un desarrollo también de sus ideas, de su pensamiento, de su formación social y por tanto también de su cultura y de las expresiones artísticas. En este momento la música va a ser muy importante porque es considerada un vínculo entre el hombre, entre lo terreno y los dioses que en aquel entonces pues manipulan los elementos de la naturaleza. Y tan es importante que dentro de la estratificación social, por ejemplo en Egipto, ahora que estamos hablando de las grandes civilizaciones, los artistas ocupan un lugar muy importante dentro de esta división social de la que estamos hablando. Hablando de las grandes civilizaciones, encontramos en estas, como ya lo mencionaba, a Egipto, a Mesopotamia, a la India, a China y sobre todo a Grecia y a Roma. En Egipto, por ejemplo, tenemos los vestigios de los primeros intentos de especialización de instrumentos. Por ejemplo, hablamos de una flauta transversal egipcia, que medía casi 1 metro de longitud, también la flauta doble y algunas trompetas que estaban hechas de plata o también hechas de cobre. En Grecia, por ejemplo, la música se desarrolla y se va a justificar el origen de los instrumentos musicales de acuerdo con su ideología. Hay un mito muy importante y muy bonito que es el de Hermes, que es hijo de Zeus y de la Pléyade Maya, que es considerado el mensajero de los dioses, como nosotros ya sabemos. Él nace en una cueva en el monte Sileno y su madre, Maya, lo había envuelto con unas bandas de tela para evitar que se lastimara al moverse. Hermes, que había dado pruebas de que era pues muy intrépido desde pequeñito, se escapa de la cueva siendo un bebé durante la noche mientras todos dormían y entonces sale a explorar el mundo y llega a Tesalia, donde su hermano Apolo, que es también hijo de Zeus, estaba pastoreando los rebaños del rey Admeto. Y durante un momento de distracción de Apolo, Hermes se roba parte del ganado. Se roba 12 vacas, 100 terneras y un toro. Imagínense la pérdida tan grande que tiene Apolo. El único testigo de este robo era un anciano llamado Bato. Y entonces Hermes se lleva a los animales, los esconde, se los lleva hasta Pilos, donde sacrifica a 2 de ellos y los divide. Y en ese momento Hermes quita parte de los intestinos de las reses que había matado, y estos son elementos muy importantes de los cuales vamos a hablar más adelante durante esta historia de la mitología. Entonces se roba, mata a los animales, le quita los intestinos y estos van a servir de cuerdas para el instrumento musical que se utiliza en Grecia y que después se le atribuye a Apolo. Entonces oculta el resto del ganado, regresa a la cueva del monte Sileno en donde estaba con su madre, con Maya, y entonces al entrar en la cueva encuentra una tortuga, la mata, vacía el caparazón y entonces él ata las cuerdas hechas con los intestinos de los animales que ya habíamos hablado, de los que había sacrificado, y de esta manera inventa la lira. Este es el símbolo que tienen los griegos de la lira. Apolo entonces va al monte Sileno porque le dicen que había sido Hermes, le reclama a Maya y ella le dice, bueno, pero mira, mi hijo está dormido, ¿no? Está en la cuna y aparte está atado. Y aquí viene lo importante, y le pregunta, ¿cómo es posible que un recién nacido pueda ser un ladrón de ganado, ¿no? Entonces Apolo va con Zeus
Zeus le ordena a Hermes que le restituya las reses, pero Apolo, que había escuchado la música que producía Hermes con su lira, queda maravillado y entonces le deja a los animales a cambio de su instrumento. Esta es la justificación que hacen los griegos de la invención de los primeros instrumentos musicales. Así justificaban los griegos el nacimiento de estos instrumentos y tienen historias bellísimas acerca de esto. En Grecia también encontramos a Pitágoras, que es quien crea la teoría del sonido a través de la división de una cuerda, que es una de las primeras tareas que ustedes ya tienen en el PDF que les envía el grupo de WhatsApp. Por eso no me voy a detener mucho en eso. Y bueno, de aquí en adelante vamos a empezar a hablar de la llegada del medievo, o sea, salimos de la época antigua, vamos del siglo V al siglo XV, pero hasta aquí, y antes de poder finalizar esta breve sesión, vamos a encontrar algunos elementos muy importantes en estas transiciones. Encontramos en la prehistoria elementos del desarrollo musical, que son el sonido, la comunicación a través de los sonidos guturales, que tienen intensidad y que tienen también altura. De aquí en adelante, la invención de algunos instrumentos de percusión, posteriormente la especialización, ¿sí? Los primeros procesos de especialización de estos instrumentos, que de aquí ya vienen los instrumentos de cuerda y los instrumentos de viento, como nosotros ya empezamos a conocerlos. Y estas divisiones hasta el momento, o estos elementos que nosotros encontramos en la evolución de la música, son muy importantes. Por eso no podemos estudiar la música a partir del medievo en adelante. A fuerza tenemos que regresar la vista a lo que ocurrió en la prehistoria y a lo que ocurrió en la Edad Antigua para poder tener una mayor visión acerca de la evolución que tiene la historia. Pero ahora, dentro de la prehistoria, vamos a encontrar que el trabajo diario va a ser un elemento, como un eslabón que va a vincular la comunicación entre los hombres, pero también la aparición de la música. El trabajo ordinario va a conducir un ritmo, y este ritmo a su vez va a ir acompañado de ciertos cantos o de ciertos rudimentos del canto. Es decir, el trabajo es un elemento que ayuda a la aparición de la música como un elemento ligado también al desarrollo del hombre, porque el hombre tiene que desarrollarse cuando empieza a crear sus instrumentos de trabajo y empieza a evolucionar de acuerdo con la invención de estos que vamos a ver ya en las lecturas del PDF, y al mismo tiempo el elemento trabajo lo va a ayudar a poder descubrir la música a través del ritmo que ya había mencionado, y va también a ayudar a la comunicación que existe entre los primeros homínidos. Y bueno, de la época antigua, que hablamos un poquito más, pues se tienen muchísimos más elementos, ¿no? No hablamos de Mesopotamia, no hablamos de China, por ejemplo, no hablamos de Roma, pero ustedes lo harán en las tareas que ya tienen preparadas en los archivos de PDF que les envié al grupo de WhatsApp. Entonces, para esta semana vamos a estudiar los dos elementos, la época prehistórica y la época antigua. Les pido por favor que vayan a revisar los archivos de PDF que ya les envié al grupo de WhatsApp para que puedan finalizar el programa de esta semana y podamos seguir avanzando para la próxima. Muchísimas gracias, muchachos, que se encuentren muy bien y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.